Tres, dos, uno, al aire. La verdadera creatividad está en la capacidad de crear conexiones inesperadas. ¿Qué tienen en común Jeff Bezos, Bill Gates y Elon Musk? ¿Qué tan fácil es innovar y salirse de la caja en Colombia? ¿Una monja que hizo diseño gráfico? Quédate con nosotros y descúbrelo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Al Aire KPMG. El tema de este episodio tiene que ver con la percepción que tenemos acerca de lo que es creatividad e innovación en las empresas y sobre todo con cómo podemos desmitificar el hecho de que solo unos pocos pueden ser creativos y desarrollar productos y servicios únicos y diferenciadores. Hoy nos acompañan dos cracks en el área de creatividad y diseño de marcas visionarias. Estamos con Juliana y Nicolás del Taller del Sabueso, una agencia de consultoría para el desarrollo de negocios y estrategias de comunicación. Y por otro lado tenemos el placer de tener a María Paula Peñaranda, Senior de Program and Project Management de KPMG en Colombia, y ella es una especialista en desarrollo de negocios digitales. Los tres son diseñadores con diferentes enfoques, entonces lo que hay es tema para hablar. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola María Camila, muchísimas gracias por la invitación, felices de estar acá. Yo soy Juliana, cofundadora del Taller del Sabueso y directora creativa también. Soy diseñadora, como bien lo dijiste, de la Universidad de los Andes. Tengo una maestría en Business Design de la Domus Academy de Milán. Y paralelo al Taller del Sabueso también soy profesora de cátedra de la Universidad de los Andes. Bueno, ¿cómo van? Y yo soy Nicolás, pues yo también soy diseñador de producto y comunicador visual del Politécnico de Turín, en Italia. Estudié la misma maestría que Juliana, de hecho, entonces también diseño de negocios en Domus Academy, director de estrategia del Taller de Sabueso y pues consultor, y mentor para startups en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sí, gracias por la invitación. Desde el equipo de innovación estamos felices de participar en este formato. Bueno, creo que ya internamente me conocen, pero como lo dijiste, pues soy diseñadora y estoy toda alineada a la estrategia de convertir pues KPMG en una firma más digital. Listo, entonces me gustaría empezar con Juliana y Nicolás. Digamos que, como yo les había venido diciendo, yo soy fan de sus redes y vi una publicación que habla sobre empleados estrella y me llamó muchísimo la atención porque la veo enfocada en incentivar eso de lo que estamos hablando hoy, que es creatividad. Uno de los puntos que más me impactó fue el de crecer la conciencia, promoviendo dosis de autorreflexión y haciendo pues que los empleados miraran más allá de su propia intuición. ¿Cómo podemos llegar a eso? Considero que es un buen punto de partida para que un equipo en cualquier tipo de empresa inicie en su camino de transformación creativa. Bueno, pues yo creo que la clave es lo que tú mencionas y es la autorreflexión y ir más allá de la intuición. ¿Cómo se hace eso? Teniendo una posición muy crítica frente a lo que uno está viendo y lo que está consumiendo. Entonces creo que es importante siempre destinar un momento en el día como a llenarse de esa inspiración, hacer la reflexión de lo que estoy consumiendo, de lo que estoy viendo, mucho de lo que hacemos aquí en el Sabueso es que guardamos los links de artículos que vemos en los newsletters que nos llegan en el día a día y obviamente en la mañana no hay tiempo para leerlos porque hay millones de cosas que hacer, pero siempre sacamos un espacio al final del día para revisar todos esos artículos, todos esos newsletters que nos llegan al correo del Sabueso y sacar el espacio ahí para leerlos, para guardarlos, para discutirlos y tener un espacio muy propio. Entonces creo que tener un momento al día dedicado para crecer también internamente y dejar crecer la creatividad es algo que es importante fomentar. Sí, no, y por mi lado yo lo que también digo es que de pronto también hace parte como que los líderes incentiven un poquito eso y funcionen como catalizadores, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso es que cualquier líder con el que tengamos contacto no sea una figura de dar órdenes, sino una figura de inspiración. O sea, a mí me pasó eso, digamos, en el caso personal tuve la oportunidad de trabajar con un equipo en el que yo admiraba absolutamente a todos y pues simplemente quería seguir creciendo porque quería ser como ellos, en pocas palabras. Y creo que ese tipo de ambientes son los que más hacen que una persona pues se reinvente, reflexione y siga creciendo todos los días. De acuerdo, creo que eso tiene que ver mucho como con la cultura de la empresa, de hacer también que pierdan el miedo a opinar y a desarrollar ese tipo como de ideas. Entonces estoy súper alineada creo que a lo que ustedes dijeron y me gustaría entonces preguntarle a Pau cómo determinar si una empresa o una marca es innovadora. Creo que hablamos muchas veces de ese tema, de los términos y lo vemos como por todo lado, pero en verdad no lo tenemos tan claro. Bueno, empezamos con una pregunta que puede abrir un debate, porque eso depende mucho de las estrategias internas de cada negocio.
pero te voy a responder bajo mi experiencia y opinión personal. Una empresa es innovadora a partir del momento que logra evolucionar los productos o servicios bajo una nueva oferta de valor diferencial y los logra comercializar. Si hablamos de diferencial, no es hacer mejoras incrementales en los procesos, es decir, mejorar un 30%, ser eficientes en un 40%. Digamos que eso está bien para efectos inmediatos, pero es al final lo que te pide cualquier negocio. Yo lo veo más por el lado de llegar a ofrecer un nuevo valor exponencial y hoy en día sí o sí incluyendo tecnología. Hablemos de tecnología, esta ha sido la responsable de transformar la vida de las personas, sus maneras de pensar, de actuar y sobre todo en este siglo que ha estado marcando por toda una revolución tecnológica en donde están predominando cambios precipitados. Digamos, nadie se esperaba una pandemia y todas las soluciones y servicios se han vuelto transitorios. Lo que ayer existía hoy ya desapareció o se transformó en una versión evolucionada. Entonces, pongamos un ejemplo, las marcas digitales nacieron bajo la exponencialidad, llamémoslo así, y esto satisface necesidades que ya existían, pero con un componente nuevo y es la desmaterialización física. Entonces, más bien te cambio la pregunta, Cami, y te la digo así, más bien qué empresas van a sobrevivir en este futuro que viene, y es definitivamente aquellas industrias que se transformen a partir de los cambios en los patrones de comportamiento que la misma tecnología trae consigo. Te voy a citar un artículo de Harvard que se llama How to Create an Exponential Mindset de Mark Boucher, que literal dice: sin una mentalidad exponencial, Google nunca habría creado una visión tan ambiciosa como organizar la información del mundo, Facebook nunca se habría propuesto hacer el mundo más abierto y conectado y Airbnb nunca hubiera creado un mundo donde los 7.000 millones de personas podemos pertenecer a cualquier lugar. Muchas veces también nos enfocamos en lo comercial, ¿no? Como en los resultados a corto plazo, pero siento que este tema de ser una empresa o una marca innovadora siempre va mucho más allá y siempre se ve más a un plazo un poquito lejano. Me encanta eso que dices de la desmaterialización física. Creo que sí es algo que las empresas sí o sí deben tener en cuenta por experiencia propia, ya sea en emprendimientos o en la misma empresa en la que pues trabajamos, que es KPMG. Entonces, súper lo que acabas de decir, Pau, de muchísimo valor. Y volviendo a un tema de cómo ser creativos, me gustaría preguntarle nuevamente a Juliana y a Nicolás, ¿qué hace a una persona creativa? O sea, digamos que se puede entrenar para generar ideas innovadoras. Podemos hablar del mito de que los que son racionales, como contadores, ingenieros o incluso administradores, pues muchas veces no son creativos. ¿Eso es cierto? No, no, en pocas palabras no, cualquier persona, es que esa palabra creatividad hoy en día la usamos para N mil cosas, ¿no? Y se une con la innovación y se une con un poco de cosas pues que son totalmente subjetivas, ¿no? Muchas veces nosotros lo que decimos es la verdadera creatividad está en la capacidad de crear conexiones inesperadas, en pocas palabras. Y muchas veces la persona más adecuada para crear una conexión inesperada es la más racional, de hecho. Veamos precisamente los ingenieros, o sea, la mayoría de los inventos que han cambiado el mundo hasta hoy en día son fruto de la ingeniería. En muchos casos, ¿no? Entonces, lo que realmente para nosotros implica ser creativo es, por ejemplo, cuando somos capaces de hacer una conexión entre una industria y otra, entre algo que en algo que leímos de pronto en un libro de fantasía y la vida real, de cuando leímos de una capacidad tecnológica, por ejemplo, de blockchain, y yo trabajo en el cultivo de rosas y me doy cuenta que la puedo utilizar en mi industria. Es realmente cuando logramos precisamente hacer esas conexiones que pues traen innovaciones, y que de hecho ahí lo conecto a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Esa creatividad, ¿qué es lo que necesita? Realmente es ser aceptada por tu grupo, por el grupo de personas al que le estás hablando. Si no, pues te quedas solo. O sea, ser creativo solo en el mundo del diseño y de la industria no sirve de mucho. Y el ejemplo también que dábamos ahorita de Google tiene casos también fallidos. Las Google Glasses o Lenses, en una época no me acuerdo cómo se llamaban, en donde las sacaron al mercado y fueron un fracaso total. Entonces ahí la pregunta es, no fuimos creativos, no fuimos innovadores, ¿qué pasó? Pero pues realmente la conexión existió, ¿no? Entonces creo que ahí efectivamente podemos abrir un debate de horas, pero para nosotros es crear conexiones. De acuerdo. Incluso algo de lo que nosotros estábamos hablando justo la semana pasada en nuestro Instagram de innovación de KPMG fue precisamente el invento que sacó Facebook con Ray-Ban de esas gafas, y algo que hablábamos era que ellos se habían logrado en medio de todo cumplir como un valor diferenciador y agregado, que era lo que hablaba Pau, de por ejemplo, uno,
el precio es mucho más bajo que lo que tenía Google en su momento cuando la sacó al mercado, y que al final digamos que su enfoque también se fue muy por el tema de private enterprise y de hacerlo solamente para las empresas y ya no tanto para la gente como tal o para consumo masivo. Y otra de las cosas fue el diseño. Digamos que siento que todavía hay muchos baches. Me encanta como saber de estos temas y que haya sacado ese ejemplo me llamaba también muchísimo la atención. Entonces quería decir eso. Creo que eso de que decías de que crear las conexiones inesperadas es súper importante, porque a pesar de que no fueron los primeros, fueron tal vez los que incentivaron un poco más y dieron ese paso más allá, para, digamos, romper con las problemáticas o las oportunidades de mejora que tenía anteriormente Google. Ahora que también hablabas del tema de que muchos de las personas como más creativas son racionales, creo que hay una cosa que a mí también se me queda, y es que siempre vemos a un Elon Musk, a un Jeff Bezos, a un Mark Zuckerberg creando cosas increíbles, y precisamente es lo que tú dices, o sea, ellos no eran personas que fueran así pues diseñadores, o que muchas veces relacionamos con gente creativa, sino que eran eso, ¿no? Que eran personas que eran muchísimo más racionales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ustedes tendrían algún tip para salir de esa zona de confort y empezar a desmitificar esto y de no tenerle miedo a crear cosas nuevas, aunque parezcan inalcanzables? Porque creo que muchas veces nos quedamos en ellos son los únicos que podrán desafiar lo imposible, pero pues nuestra mentalidad son unos cracks, nunca podría llegar a eso. Entonces, ¿cómo salir de esa zona de confort y de ese pensamiento? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que saber para poder salir de esa zona de confort es saber que la creatividad no es un don. Empecemos por ahí. La creatividad es una habilidad. Y cuando nosotros entendemos que la creatividad es una habilidad, pues sabemos que es algo en lo que podemos trabajar. Y cuando sabemos que no es un don, pues nos alejamos de ese mito que creemos que solo unos pocos nacieron con creatividad y a los otros pues nos blanquearon, ¿no? Entonces yo creo que de entrada, cuando ya tenemos ese mindset y esa mentalidad de que la creatividad es algo en lo que uno puede trabajar en el día a día, es una habilidad en la que yo puedo mejorar, pues yo ya puedo hacer cosas, pequeñas cosas en el día a día que hacen que pueda fomentar y conectar esas ideas inesperadas o hacer unas conexiones que son fuera de lo común. Yo creo que un gran tip que nosotros siempre sacamos aquí en el Sabueso, y es algo de lo que les mencioné anteriormente, es inscribirse a newsletters. Para nosotros los newsletters son de todo tipo, ¿no? No solo de creatividad, sino también de otros espacios. Yo tengo newsletter de bordados porque me gusta bordar, y ahí yo empiezo a nutrirme, tengo como una dosis diaria de inspiración que me asegura que todos los días yo voy a leer sobre algo diferente o voy a estarme inspirando sobre un artículo nuevo. Yo creo que el mantener la mente muy curiosa y muy inquieta en el día a día, en pequeñas dosis, hace que yo pueda mejorar esa habilidad de ser creativo. Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que en pocas palabras lo que podríamos decir es, primero, Juli lo dijo, es leer. Para mí leer pues abre la mente de una forma impresionante. Puede ser ficción, no ficción, biografías, cualquier cosa, pero leer. Segundo, para mí es preguntarse el porqué de todo. Esto es algo que yo digo, creo que todos los días digo eso, y es preguntémonos el porqué de absolutamente todo lo que vemos y escuchamos. Y lo tercero es un poquito como también ese toque de disciplina, ¿no? Tú ahorita nombrabas, por ejemplo, a Bill Gates, a Jeff Bezos, a Elon Musk, y ahí es donde uno puede buscar esos puntos en común, y es la disciplina. Si yo tengo una idea, si yo tengo un concepto, lo que tengo que hacer es comenzar y trabajarle con paciencia y pues, ser constante. Eso es importantísimo. Sí, de acuerdo, creo que la creatividad funciona como un deporte cualquiera, es entrenarlo, y lo que ustedes decían, abrirse mucho como a que en la vida cotidiana también podemos encontrar grandes ideas. Enfoquémonos un poquito más en cómo es esa innovación en Colombia, o sea, cómo podemos innovar en Colombia, qué tan fácil es salirse de la caja y dar soluciones que respondan, digamos, a esas nuevas demandas de los clientes sin perder claramente la visión de la organización. Cami, Colombia es un país emprendedor, pero somos emprendedores bajo una mentalidad de Efficiency Driven Economy, más no de Innovation Driven Economy, como lo pueden ser Suiza o Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos creadores de soluciones para la necesidad de hoy, más no tenemos una visión estratégica de una solución que llegue a ser escalable en otras industrias, en otros países. A partir de toda la pandemia, los clientes han estado muchísimo más abiertos a la adopción tecnológica porque así el contexto se los ha planteado,
Y es ahí donde nosotros hemos estado atentos a resolver esas necesidades. Digamos que salirse de la caja no es fácil porque culturalmente o acá en el país se piden resultados rápidos, o sea, lo que decía en mi respuesta anterior, como resultados incrementales, y de cierta manera no se nos permite equivocarnos. Entonces siempre jugamos a la segura y damos soluciones que sabemos que nos va a salir bien. Yo siento que necesitamos que desde la educación haya un enfoque más financiero para crear modelos de negocio escalables y de pensar o dar soluciones bajo pensamientos de diseño. Es que todo se puede desarrollar bajo pensamientos de diseño. No tienes que estudiar diseño para lograrlo, desde cualquier línea de negocio, desde cualquier área, desde el colegio, desde nuestra vida personal. Podemos solucionar bajo pensamientos pues, de design thinking, valga la redundancia. Desde el gobierno necesitamos mayor conectividad e inversión en tecnología y desde las personas potencializar habilidades blandas y de liderazgo que nos dé pie precisamente a que todo camino, digamos, de una mentalidad exponencial es dar soluciones que no son caminos rectos, digámoslo así, iteramos y que no nos dé miedo a fracasar y siempre pues mapeemos otras alternativas. Entonces, mientras se hacen quick wins que se necesitan en una empresa, digámoslo así, o en el país, en paralelo va a estar un área de innovación pensando en modelos de negocios que lleguen a ser escalables y exponenciales. Wow, Pau, creo que me acabas de impactar muchísimo porque eso de que no se permite equivocarnos es muy real. Digamos que a pesar de que es cierto que Colombia es un país muy emprendedor, creo que siempre hay muchísimos obstáculos que hacen que la gente también pierda esa motivación y ya no se vuelva entonces ni creativo, ni mucho menos desarrolle, claro, pues servicios o productos como diferenciadores. No, Cami, y otro tema que también, y desde innovación, que yo, pues es mi área, es que trabajar bajo esos modelos no es perder la visión de una organización, sino que es más bien llevarlo al siguiente nivel, solamente que es un proceso a largo plazo. Total, sí, creo que es eso, es perderle el miedo también y también eso de, te iba a preguntar cómo podemos llegar a eso, como a transformarnos y empezar a ser un país emprendedor a futuro y no tanto a corto plazo, pero creo que respondiste perfecto con el tema de que todo tiene que ver con la educación financiera y definitivamente la educación siempre va a ser la base de todo. Quiero ya hacer la última pregunta para Juliana y para Nicolás y es cómo incentivar eso en los negocios, todo eso es lo que hemos estado hablando. Hay una creatividad diferente para el ámbito profesional, por ejemplo, versus el personal. Bueno, no, ahí nuevamente podemos hablar horas, pero yo creo que está súper conectado con lo que acaba de decir María Paula del pensamiento de diseño, pues de design thinking en general y pues de cualquier tipo de metodologías centradas en el usuario. Y es eso, es hagamos lo que hagamos, partamos del usuario, independientemente de que sea en lo personal, en lo profesional, en una corporación multinacional, o sea, esto no cambia absolutamente nada el contexto en el que estemos, partamos desde el usuario. Desde el contexto, desde los problemas, oportunidades o necesidades que tenga el lugar en el que nos encontremos o en el público al que le estemos hablando. Y si hacemos un trabajo, digamos, disciplinado, evidentemente también con una educación, digamos, bien formada, que no necesariamente tiene que venir, digamos, de la universidad, ¿no? O sea, esto yo quiero ser muy claro y es, hoy en día el conocimiento está ahí, está en internet, están los libros, están los cursos y está más bien en uno ir a buscarlo, ¿sí? No es esperar a que le llegue. Seguimos pensando del producto hacia el usuario o del producto al cliente o de la empresa al cliente y no del cliente hacia la empresa. Sí, me encanta cómo estamos tan conectados porque incluso esa era otra de las cosas que hablábamos con Pau. Y es que siempre salió ya la necesidad de poner al cliente como eso, como el solucionador o el inventor de las nuevas ideas. Digamos que su papel ahora es súper primordial y las empresas que no se ajusten a esos insights, por decirlo de alguna forma, que se pueden extraer a partir de las mismas peticiones de los usuarios, pues es muy probable que se vengan abajo, que no perduren en el tiempo. Entonces, qué chévere que estemos como tan alineados y tan conectados con este tema. Y ya ahorita para terminar, me gustaría preguntarle a Pau desde KPMG cómo están desarrollando esas soluciones innovadoras para ayudar, valga la redundancia, al desarrollo del país. Bueno, nosotros creamos el área de innovación en pandemia, entonces somos jóvenes en este proceso, pero crear esta área nos permitió enfocarnos en la creación de nuevos productos digitales para expandir el portafolio y la oferta de valor hacia cliente, ¿no? Estamos trabajando
como ya les contaba, bajo metodologías de pensamiento diseño, con actividades estratégicas, digamos que ofreciendo laboratorios y co-creaciones con cliente final, ¿no? Los ponemos a los clientes como los directores del proyecto. En nuestro caso, al ofrecer servicios B2B, estos clientes, digamos que tienen la necesidad o los dolores de primera mano y nos pueden ofrecer esas necesidades, como decía Nicolás, siempre diseñando pues para un usuario real, ¿no? Un humano que es quien va a adoptar y al final va a usar nuestra solución. Estamos participando con universidades en cátedras que nos permita posicionarnos en el mercado y estar mucho más cerca de las nuevas generaciones. Estamos incentivando un mindset con ustedes en mercadeo también para toda la organización, entonces también estamos haciendo unos temas de innovación interna y bueno, alineado a lo que estaba diciendo también Juliana, queremos compartirles constantemente a todos los colaboradores artículos, datos, revistas, noticias, para que estemos siempre llenándonos de data y de información, que es lo que nos va a permitir el día de mañana tener ideas más creativas y contextualizadas y con un timing perfecto para desarrollo pues en este país. Si tuvieran algo que aconsejarles a quienes nos están escuchando en este momento, ¿qué les dirían a partir de todo esto que hemos hablado? Bueno, yo sin duda quisiera decirles a todos que quienes hoy tengan en su cabeza y se repitan no soy creativo porque creen que no nacieron con ese don, por favor cambien ese chip y sepan que la creatividad es una habilidad en la que pueden trabajar a diario. Busquen siempre el porqué de todo lo que han hecho, todo lo que existe, todo lo que están haciendo y todo lo que van a hacer. Tener un porqué muy claro realmente le da a uno una dirección en todo. Arriésguense a poner en marcha las ideas que tengan en la cabeza. Una idea no va a ser tangible hasta que la prueben, hagan pilotos, equivóquense temprano, pero lo más importante es intentarlo. Si no lo intentamos, pues no vamos a poner en práctica nada de lo que estamos creando. Libro favorito y podcast que no puede faltar. De Ray Dalio. Es un libro impresionante para las personas que quieren empezar a pensar en emprendimiento, en creación de empresa, en intrapreneurship también, digamos, en cómo crear innovación desde adentro en una empresa o en una corporación. Es impresionante, es prácticamente un manual que realmente ayuda mucho a tener una visión muy holística sobre cómo funciona pues, todo el universo de la creatividad y escalabilidad en un negocio. Y podcast, sí soy mega fan de este, y es 99% Invisible. Es un podcast que en teorías de diseño, pero en pocas palabras explica, ya yo creo que se dieron cuenta y se explica el porqué de todo lo que nos rodea, o sea, de dónde salieron absolutamente todas las cosas que vemos y utilizamos en el día a día, y pues eso evidentemente le abre a uno la mente para entender cómo ir a construir el futuro, ¿no? Entonces, súper recomendado. Bueno, del libro les recomiendo Observar, Conectar y Celebrar de Corita Kent. Corita Kent fue una monja, pero fue una monja que también hizo diseño gráfico, fue una profesora impresionante, entonces es un libro que ella hace para precisamente cambiar esa mentalidad de que solo unos pocos pueden hacer arte o creatividad. Ella desde su rol como monja pues crea todo esto, este movimiento. Entonces Observar, Conectar y Celebrar de Corita Kent. Y de podcast les recomiendo un podcast que amo que se llama Sweathead de Mark Pollard. Mark Pollard es un estratega australiano súper talentoso y saca un podcast de cómo entonces llevar la estrategia a todo lo que hacemos. Bueno, les recomiendo el último libro que me leí, es un libro guía, pero que desde personas pues que queremos idear desde las empresas, es una guía divina porque trabaja muy bien los patrones de comportamiento de las personas en sesiones de co-creación. Se llama Diseño de Procesos Creativos, Metodología para Idear y Co-crear en Equipo, de Alejandro Masferrer. Él nos da varios capítulos y nos organiza diferentes sesiones según el objetivo y expectativa que queramos solucionar en la sesión. Y de podcast hay uno que me encanta que se llama 13% y está muy alineado a la pasión por el trabajo. Únicamente el 13% de las personas estamos en trabajos que realmente nos apasionan, entonces nos van explicando casos de personas o que encontraron el trabajo de sus sueños o que la lucharon durísimo y sus propias experiencias de haber estado en un trabajo que no les gustó.
Buenísimo, bueno, me voy con todo súper anotado porque soy fan tanto de los libros como de los podcasts. Muchísimas gracias a los tres, qué forma más increíble de compartir un espacio pues con ustedes. Gracias por querer difundir conocimiento e ideas que transformen. Y a todos los que nos están escuchando, pues los esperamos en un próximo capítulo de Al Aire KPMG.